vivir la verdadera libertad cristiana. Pues, acá dijeron dos amén y me gustan esos amén. Y vamos a ver si los demás están dispuestos a vivir la verdadera libertad cristiana. ¿Se escucha bien? ¿Se me escucha bien? Sí. Bien. Vamos a poner la lectura bíblica en la carta de Pablo a la iglesia de Galacia, en la carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 1. Dice que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Y saben, hoy quiero hablarles de algo que es la base de todo. Si no entendés esto, mi amado, mi amada, todo lo demás se te complica. Y me refiero a la verdadera libertad cristiana. Nosotros hablamos muchas veces de somos libres, etcétera, etcétera, pero ¿cuál es la verdadera libertad cristiana? Este es un concepto que la Iglesia a menudo con mucha frecuencia lo ha malentendido, lo ha puesto en dos extremos que son peligrosos. Por un lado, tienes a los que creen que la gracia es un cheque en blanco, que la gracia de Dios les da permiso para vivir en la carne. Piensan que la libertad es ser un libertino. Y eso es una mentira diabólica. Y por el otro lado, tenemos a los que huyen de ese libertinaje. Y usted dirá, oh, qué bueno. Huyen de él. Sí. Huyen de él con tanto miedo que se refugian en la ley. Y eso es el legalismo en la iglesia. Empiezan a inventar sus propias reglas y se convierten en jueces. Y saben, ambas cosas son una distorsión. Ambas cosas son un yugo. Y la libertad que Cristo nos ganó en la cruz, mis hermanos, es mucho más poderoso y poderosa que eso. Por eso tenemos que examinar lo que Pablo dice en Gálatas. Tenemos que vivir en el Espíritu y tenemos que entender que fuimos llamados a la libertad. A una libertad que no es para pecar, por supuesto, sino para amar, una libertad para servir. Hay un mandato a permanecer firmes en la libertad. Y Pablo no está jugando. Esto no es una sugerencia de parte de él, sino que es una orden directa. Directa. Él nos está hablando a todos cuando dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, mantenete firme y no te sometas nuevamente al yugo de esclavitud. ¿Estás ahí? Sí. ¿Sabes? Este versículo es una declaración que exige que nos movamos, que actuemos, y nos revela un doble peligro. El primer peligro es olvidar que fuimos liberados. Él nos sacó del yugo de la ley. Romanos 7:6 dice: pero ahora, al morir a lo que nos tenía atados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Y el segundo peligro es regresar a esa esclavitud. ¿Y qué es ese yugo de esclavitud? Quizás se pregunten ustedes. ¿Qué es ese yugo de esclavitud, pastor? Ese yugo de esclavitud, mi amado, mi amada, es la ley, que nunca pudo salvar. La ley no ha salvado a nadie. Es el legalismo en la iglesia. Es decir, es depender de nuestras obras, de nuestro esfuerzo, es depender de un ritual para que Dios nos acepte. Mis hermanos, eso es volver al calabozo. Cristo ya pagó la iglesia. El precio completo fue su sangre derramada en la cruz, y nuestra verdadera libertad cristiana descansa en ese pago que Él hizo, en ese sacrificio perfecto. Pero permanecer firmes es una lucha,
Es una lucha constante. ¿Constante contra qué? Bueno, constante contra el orgullo que nos llama a que debemos ganarnos la salvación. Y vos no tenés que ganarte nada. Porque la salvación se ha dado por gracia y esa gracia te hace libre. ¿Ven? Seamos claros. Seamos claros y sin miedo a la verdad. La justificación, ese acto de ser declarado justo, es un regalo de la gracia de Dios. Y solo se recibe por la fe en nuestro Señor Jesucristo. El legalista tiene un problema. Cree que debe añadir algo al sacrificio de Cristo. Él cree que el sacrificio de Cristo no le es suficiente y tiene que añadir cosas. Piensa, la fe salva, sí, pero si no cumplo estas reglas no soy aceptable. Y sabes, esas reglas solo son reglas de hombres. Son solo un yugo que cargas sobre tu espalda. Pablo, con esa autoridad que lo caracterizaba, lo dice claro a los Gálatas. Pablo dice en el verso 11 del capítulo 3, ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo, ¿qué dice? ¿Vivirá por la ley? El justo vivirá por la fe. El hombre nunca, la mujer nunca pudo cumplir la ley y es por eso que tuvo que venir el Mesías. Si vos intentás ser justificado o justificada por la ley, has caído. Gálatas 5:4 dice, has caído de la gracia. Te caíste de la gracia. Tu verdadera libertad cristiana es solo fe. Solamente fe. Y nada más que eso. Fe. El legalismo en la iglesia es una carga pesada. Porque te deja cansado. Te deja siempre con la sensación de que no hiciste lo suficiente, que siempre te falta algo. Te dice que mañana tienes que esforzarte más, orar más fuerte para que Dios te quiera, para que Dios te escuche. Es una esclavitud sin descanso. Y es el yugo que tenés que rechazar. Porque Cristo te ofrece otra cosa. Cristo te ofrece otra cosa. Él te ofrece un regalo precioso. Él te ofrece descanso para tu alma. Mirá la invitación del Señor. Es una invitación que lo cambia todo. Jesús dice allí en Mateo 11, 28 al 30, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Yo les daré descanso, dice el Señor. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible, humilde de corazón, y van a encontrar descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Aleluya. Tenemos en quien descansar. El legalismo en la iglesia es la carga que el hombre te pone. No te la pone Dios, te lo pone el hombre. La gracia de Dios es la carga ligera de Cristo. Y la verdadera libertad cristiana no significa que dejas de obedecer. La obediencia es parte de esa libertad. Sino que obedecemos por amor a Él. No obedeces por obligación de ser salvo. Cristo ya murió en la cruz y si lo aceptaste, esa parte ya está segura. Eres salvo. Ahora pregúntate, ¿cuál es la libertad de la que habla Pablo? Y para que nadie se confunda con lo que es esta libertad, debemos entender la palabra que usó el apóstol en los originales. No es una palabra cualquiera, es una palabra precisa, exacta. La palabra griega es eleuteria. Pablo la usa para libertad. Según la definición, significa libertad de hacer o omitir cosas que no tienen relación con la salvación. Libertad imaginada se puede interpretar como licencia. La libertad de hacer lo que uno quiera,
La verdadera libertad, mi amado, mi amada, es vivir como debemos, no como te plazca, no como te parezca. Fíjense bien en esto, mis amados, no es solo libertad política, es la extensión de la ley como camino para la salvación. Y más importante, es liberación de la esclavitud del pecado. El pecado te tenía esclavo antes de llegar a los pies de Cristo. Cristo te hace libre de esa esclavitud. Esa es nuestra verdadera libertad cristiana. Una libertad que no se usa para volver a los deseos de la carne. Es una libertad que se usa para vivir en el Espíritu. ¿Estás ahí? El cristiano corre con el peligro de confundir libertad con licencia. Gálatas 5:13 dice: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. Y bueno, les hablé del error del legalista. Ahora quiero que hablemos de la otra desviación. Hablemos del peligro de confundir la libertad con licencia. Este es un error que destruye la santidad de la iglesia. Es creer que la gracia de Dios que nos salvó es un permiso para pecar sin consecuencias. Hay cristianos que piensan de este modo, ¿sí?, que es un permiso para pecar sin consecuencias. Es una distorsión satánica terrible, iglesia, para el cristiano y para la propia iglesia. El creyente que usa Gálatas 5:1, como leímos al principio, para justificar su vida desordenada, no ha entendido el Evangelio, no ha entendido nada. La libertad que Cristo nos dio no es para servir a la carne. La verdadera libertad cristiana tiene un propósito, y ese propósito es el amor. Y sabes que si vos usás tu libertad para pecar, no eres libre, hermano, mi hermano. No eres libre, seguís siendo un esclavo. Eres esclavo de tus propias pasiones. Pedro escribe: cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Y este es un problema muy serio. Muchos dicen ser cristianos, pero viven en el pecado sin arrepentimiento. Culpan a la gracia por ello. Pero eso no es vivir en el Espíritu. Eso es rechazar el llamado a una vida santa. Porque la libertad de la carne es esclavitud. Vos tenés que saber eso. La libertad de la carne es esclavitud. Y el apóstol Pablo es muy claro. No da espacio a que te confundas. Dice: hermanos, ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. La libertad tiene un límite, y ese límite es el amor. El pecado es el peor arma que existe. Cuando vos caes en el libertinaje, estás usando la preciosa gracia de Dios para un fin que es abominable. No podés decir que sos libre y seguir siendo esclavo de la inmundicia. No, iglesia. La verdadera libertad cristiana, esa verdadera libertad cristiana de la cual a veces nos llenamos la boca, no es destrucción propia, sino que es dominio. Tenés que tener dominio propio. Es poner la carne bajo la suela del zapato y al mando del Espíritu Santo. Eso, y solo eso, es ser verdaderamente libre. Amén. Porque sabemos que la carne contradice constantemente al Espíritu. Pregúntate esto: ¿cómo sé si estoy caminando en la libertad o si he caído en la licencia? Y la respuesta es fácil. Hay una guerra constante dentro de vos. Hay una guerra constante dentro de cada uno de nosotros. Es un conflicto que nunca se va a detener.
El apóstol Pablo lo describe de esta manera. Dice la Biblia allí en el verso 17 del capítulo 5 del libro de Gálatas, porque ésta desea lo que es contrario al espíritu, la carne. Y a su vez el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. No puedes hacer lo que se te antoje. El que se entrega a la licencia se rinde a la carne sin luchar. Pero el que tiene la verdadera libertad, aleluya, esa libertad cristiana, lucha con toda su fuerza, lucha todos los días. La carne siempre te va a llamar a volver a lo viejo. La carne te dirá, tienes permiso, haz lo que se te ocurra hacer. Pero el Espíritu te recuerda y te dice que fuiste comprado por un precio. Por tanto, glorificá con tu cuerpo a Dios, allí en 1 Corintios 6:20. Iglesia, vivir en el Espíritu es negarse a los deseos de la carne. Tienes que saber que el fruto del Espíritu es la evidencia de la verdadera libertad. Te pregunto, ¿sabes cuál es la prueba final? ¿Conoces cuál es la evidencia real de que vos estás usando bien tu libertad? No son las reglas que te has inventado, y no es tu juicio sobre otros, sino que es el fruto que produce el Espíritu Santo. Pablo nos da la lista que todos deberíamos memorizar, saberla de memoria. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Buscarlo después allí en Gálatas 5, 22 y 23. Si tu vida produce este fruto, estás viviendo en el Espíritu. Si tu vida está llena de ira, llena de juicio y falta de dominio propio, vos estás en la esclavitud. El legalista tiene cero gozo y el libertino no tiene dominio propio, pero el que vive de la gracia de Dios tiene el fruto, y ese fruto te lleva sin falta a la santificación. Vive el propósito de la libertad cristiana, iglesia. Vívelo, disfrútalo, porque así vivirás y andarás en el Espíritu. Bien, ¿seguís ahí? Ya vimos los dos avistos. El legalismo por un lado en la iglesia y la licencia que algunos cristianos se toman en la vida. Ahora tenemos que ver el camino. El camino es uno solo. ¿Vos sabés eso? ¿Sabés que el camino es uno solo? Bien. El camino es uno solo, el que nos dio el Señor. Él es el Espíritu. Es la gracia de Dios que nos enseña algo más profundo que el simple perdón. Nos enseña a vivir. Miren lo que nos dice Pablo en la carta a Tito. Y esto seguramente es una guía para la vida diaria del creyente. Nos dice que la gracia, esa misma gracia que nos salva, tiene un propósito santificador. Leámoslo. En verdad, dice, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, con justicia y devoción. Esa liberación tiene un propósito claro, iglesia. El propósito es que dejemos de caminar en la carne. El que caminemos y vivamos en el Espíritu. Eso es lo que Él quiere, porque cuando andás en el Espíritu, no satisfaces la carne. Miren la promesa que nos da el Señor, y miren la simplicidad de esta orden. Es una clave para nuestra vida diaria. Pablo dice allí en Gálatas 5:16, vivan por el Espíritu. Vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Es un imperativo constante. Andar es vivir, es moverse, es hacer. La verdadera libertad cristiana no te da una lista de reglas. La libertad verdadera te da una persona,
Una persona a la cual Dios llama Espíritu Santo. Él es quien te guía. No son las normas del legalismo de la iglesia. La voz de Dios en ti, si andas en el Espíritu, Él te dará la fuerza para resistir. Y no vas a satisfacer lo que le acabo de pedir. No lo vas a poder hacer. Es una elección que se hace cada mañana. Cuando abrís tus ojos, cuando salís de la cama, es una elección entre la muerte o la vida. Entiende esto, mi amado, mi amada. Si eres guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y este versículo debe destruir todo residuo de legalismo que pueda aún albergar tu corazón. El que está viviendo en el Espíritu no necesita el látigo de la ley. No necesita la lista de prohibiciones. El Espíritu te va a guiar a cumplir la ley, porque lo harás con un corazón regenerado, no por obligación de ser salvo. Dice la Biblia, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Gálatas 5:18. ¿Y por qué no estás bajo la ley? ¿Por qué no estás bajo la ley? Porque el Espíritu te lleva a hacer lo que la ley siempre quiso. Te lleva a amar a Dios, te lleva a amar al prójimo, te lleva a servir a tu prójimo, a servir en la iglesia. El legalista dice, hago esto para que Dios me acepte. El libre, el verdadero creyente dice, hago esto porque ya fui salvo por la gracia de Dios y yo amo a mi Salvador. La gracia te da un motivo nuevo y puro. Amén. La conclusión, hermanos, es esta. Si tú has creído en Cristo, tú eres libre, totalmente libre. No en cuotas. Sos libre, totalmente libre. La esclavitud del pecado y de la ley se acabó. Pero la libertad requiere responsabilidad. Y la responsabilidad de vivir a la altura de quien te liberó. Pablo concluye, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu, allí en Gálatas 5:25. Y la verdadera libertad cristiana nos da la habilidad de servir a Dios sin temor, sin miedo a la condenación. Vos no tenés que inventar reglas para ser santo, sino que tenés que vivir en el Espíritu, y Él hará el trabajo de santificación. Él va a empezar a santificar tu vida. Él te va a dar ese deseo. Él te va a dar el poder. Vos lo que tenés que hacer es permanecer firme. La aplicación de todo lo dicho en esta noche es estar caminando en la responsabilidad de la gracia. Y después de este mensaje profundo, la aplicación debe ser clara para todos. La pregunta no es si eres lo suficientemente bueno. La pregunta es, ¿dónde estás buscando tu seguridad? ¿En qué cosas estás buscando tu seguridad? Deja de compararte como el legalista y deja de usar la gracia como una excusa para tus pecados. Hoy tu tarea es examinar dónde está parada tu alma. Y si vos estás en el legalismo, en la iglesia, tenés que arrepentir. Tenés que reconocer que estás añadiendo obras a la gracia de Dios. Y la fe más obras es igual a nada. Confías solo en la obra de Jesús. Efesios 2:8-9 dice de forma clara y directa, porque por gracias ustedes han sido salvos mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte. Mi hermano o mi hermana, si estás en el libertinaje, tenés que arrepentir. Así. No hay medias tintas. El que es de Cristo no vive como esclavo de la carne. Tenés que rendir tu voluntad al Espíritu Santo. La verdadera libertad cristiana no es la habilidad de pecar sin remordimiento. Es el poder para decir no.
Permite que el Espíritu sea tu guía, no tu deseo. Porque tus deseos siempre te van a llevar por un camino equivocado. Recordad el mandamiento de Pablo: estad pues firmes. Y esto requiere decisión. Esto requiere un coraje que viene de Dios. Y requiere someter todo tu ser al Señor. Porque la libertad que se te ha dado es para amar, para servir. Y ese amor debe ser el testimonio más grande de tu vida. Amén. Aleluya. Para terminar entonces, ahora sí, en esta noche, hemos llegado al final de este mensaje. Y mi oración es que hoy salgas de aquí con una convicción fuerte, una convicción firme. No permitas que el miedo a no ser suficientemente santo te haga volver al legalismo en la iglesia. De hermano, de hermana, el cristianismo nunca fue una religión de prohibiciones que el hombre inventa, sino que es una vida en el Espíritu. Y esta es la verdadera libertad cristiana. Esta es la verdadera libertad cristiana. El enemigo siempre busca lo mismo. ¿Qué busca? Busca dividir a los hermanos. Quiere que nos miremos los unos a los otros en lugar de mirar a la sustancia. Y la sustancia, mi amada iglesia, es Jesucristo. Allí tiene que estar puesta su mirada. La gracia de Dios es la que te justifica y es la que te enseña a vivir en el Espíritu. No importa tu pasado, lo que importa, lo que verdaderamente importa es que tu corazón esté limpio, que te mantenga puro y que tu decisión de vivir en santidad esté hecha con la fe que honra al Señor. Así que mi exhortación final de esta noche es que después de todo lo que hemos hablado, mi exhortación es sencilla. No pierdas tu tiempo debatiendo lo externo. Enfócate en la misión y vive tu verdadera libertad cristiana. Amén. Dios te bendiga. Ponte de pie.